Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Vamos a hablar de El Gran Silencio, película de Sergio Corbucci de 1968, Spaghetti Western, uno de los más curiosos Spaghetti Western, o Western Mediterráneo, como lo queráis llamar. Pero tengo que avisar antes de que esto es un vídeo de la revista Acción Televisión, con esa gran serie que es Andor, tenéis que verla, no la ha visto suficiente gente, y Acción Cine. Es una revista mensual que podéis encontrar en el kiosco y que podéis conseguir tanto en la dirección que os van a poner aquí abajo como pidiendo al propio kiosco, como digo, una vez al mes. Y lo que voy a destacar aquí, pues por ejemplo, las fichas de actores. En este caso le tocó a James Caan, ficha a página de actores, un poco haciendo ese recorrido, que esto más que ficha era directamente un reportaje. Pero también tenemos los ficheros a través de páginas de la revista que hacen despliegue de la crítica y demás, pues lo tratamos en clave de coleccionista. Eso sí, tengo que decir que la revista es una revista de actualidad. Aquí, por ejemplo, la ficha grande era del actor David Warner y el artículo largo era del actor James Caan. Como digo, actualidad, noticias, reportajes, críticas, etcétera. Y vamos a hablar, Carlos, de El Gran Silencio, esa película que tú has pedido en la videocrítica a la carta. Tengo que decir que esto es un vídeo con spoilers, así que si alguien no la ha visto debería parar el vídeo y ver primero la película, que merece la pena, de verdad. Después también tengo que comentar que si os gusta le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal y que tenemos unas páginas premium de membresía con vídeos exclusivos para esas páginas, por si queréis apoyar más la revista y demás. Las condiciones las tendréis aquí en el propio vídeo y demás. Y vamos a hablar del Gran Silencio. El Gran Silencio, que además en su título en castellano es, digamos que respeta el título original de la película, es una película, yo no diría que necesariamente atípica, pero sí que es cierto que rompe con algunas de las claves más habituales de lo que suele ser el Spaghetti Western. Por ejemplo, en lo que se refiere a paisaje, ¿no? Esta película está presidida por la nieve. Normalmente en los Spaghetti Western tenemos mucha localización en Almería, en el desierto de Tabernas y demás, y eso es un poco esa codificación visual a la que estamos acostumbrados en este tipo de película, pero aquí nos vamos a encontrar la nieve desde el principio. Una película que ha influido mucho en Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, también hay que decirlo, ¿no? En muchas cosas. En las referencias religiosas que se dan en el relato y en la propia nieve como elemento paisajístico destacado. Incluso el propio vestuario de algunos personajes de Los Odiosos 8 está haciendo alguna forma de guiño a El Gran Silencio, Carlos, y pues eso quería destacarlo, ¿no? Como decía, el paisaje es poco habitual en el Spaghetti Western, en lo que estamos acostumbrados a ver en Spaghetti Western, pero sí que refleja un poco con esas secuencias prolongadas de ese jinete que atraviesa la nieve, que es el protagonista, ese hombre a caballo. Tiene un principio que en algún momento, desde un punto de vista visual, podría recordar el comienzo de La muerte tenía un precio. Sergio Corbucci es uno de los 3 grandes Sergios del western mediterráneo. Sergio Leone, director de La muerte tenía un precio, de la trilogía del dólar, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, y de otras películas, Hasta que llegó su hora, etcétera, que es vamos a decirlo así, el capitán de la línea del desarrollo de este tipo de cultivadores de esta versión, mejor dicho, revisión del cine del western en Europa, en Italia, y en coproducciones de Italia con Francia, Italia con España, Italia, Alemania, etcétera. Después tendríamos a Sergio Solima y después Sergio Corbucci.
Y aquí Corbucci pues hace ese arranque de la película que a algún espectador le puede recordar el comienzo, visualmente, el comienzo de La muerte tenía un precio, con un personaje acercándose por el horizonte desde la nieve y alguien que está acechando a ese personaje, ¿no? En este caso es un grupo de gente, pero esa situación de acecho y demás. Y es que yo creo que esta película, en general, está jugando una baza muy interesante de ser no necesariamente lo contrario a las claves más habituales, a los hábitos, vamos a llamarlo hábitos, a los hábitos del spaghetti western más previsible, más convencional, para buscar otra forma de abordar este asunto, ¿no? Esta especie de variante del género estadounidense. Y así está jugando con las rutinas del western mediterráneo para darle siempre una vuelta de tuerca, por decirlo así, ¿no? Y eso la convierte en algo muy interesante, ¿no? Aquí el ritmo es más pausado, tiene un ritmo distinto completamente, que lo que era el arranque de La muerte tenía un precio, y juega la carta del spaghetti western, pero en una clave como de, por decirlo así, de ver la otra cara de la moneda, por decirlo así, ¿no? Entonces juega esa carta y aquí va a jugar, por ejemplo, mucho en este tema de la sangre y la nieve al principio, el tema de la violencia, y va buscando esa peculiaridad, el carácter de lo exótico, que es un estilema, es una de las características del spaghetti western. El spaghetti western construye sobre lo exótico para la codificación tradicional del western clásico americano, del western clásico estadounidense, mejor dicho, y lo que hace Sergio Corbucci aquí es incorporar lo exótico de una manera más, si se quiere, más siniestra, en algunos casos con una fusión de géneros de terror y demás. Entonces ese juego de sangre y nieve, el tema de la peculiaridad, lo exótico, está presente en todo el spaghetti western, a través de, por ejemplo, elementos como pueden ser las armas de carácter poco habitual, por decirlo así, ¿no? No es el Colt, no es el Winchester, no es el revólver al uso, sino que está jugando. Aquí el protagonista lleva un revólver que es un revólver ametralladora, si se quiere llamar así, un revólver ametrallador, en el que la funda que sirve para guardarlo puede servir también como culata y demás. Que es un elemento como europeo, ¿no? Dentro del armamento que se maneja tradicionalmente en el western clásico, ¿no? Entonces esos elementos peculiares, por ejemplo, hay otra película en la que hay un personaje que responde por el nombre, al menos en castellano, de mandolina, y lo que lleva es una mandolina, pero es una mandolina barra ametralladora también. Entonces el tipo está tocando y cuando quiere cargarse a 4 toca un poquito y se fumiga a los 4 individuos. Este tipo de herramientas de matar, de herramientas de muerte peculiares o singulares que de alguna manera caracterizan también al personaje y demás, pues son un clásico del spaghetti western y están aquí presentes, como digo, a través de esa película. Y después el exotismo del propio pistolero, ¿no? del propio héroe, o mejor dicho, en este caso más que nunca, antihéroe. Un antihéroe que va a hacer todo el recorrido habitual de los antihéroes del spaghetti western, que tiene la caracterización tanto en vestuario como física y demás, como por plano, como en lo narrativo cuando recibe una paliza brutal, algo que le pasa a todos, esa idea de esa especie de réplica de personaje tipo Jesucristo laico que recibe una paliza de la cual renace, parece que es como un morir y renacer, un renacimiento, una resurrección del héroe después de recibir una paliza casi mortal. Pues esta característica adorna a este protagonista también, pero este protagonista está adornado por una clave, y es que este protagonista lleva una cicatriz que le impide hablar. Entonces, de repente tenemos al actor, a un actor que además es un actor de prestigio, Jean-Louis Trintignant, del cine galo, del cine europeo importante. Tenemos a este actor que interpreta a un personaje de pistolero que habla muy poco, que no habla, muy poco, que no habla en toda la película, y que se tiene que comunicar a través de miradas,
de gestos, y para eso se necesita un actor del nivel, del pozo, de la madurez, de la solidez de Trintignant, de Jean-Louis Trintignant. Y curiosamente este personaje exótico, que busca esa idea de cómo fue rajado para que no pudiera hablar, tiene esa característica de no poder hablar, una característica que seguramente le entusiasmaba mucho a Quentin Tarantino, porque entra dentro de su línea de trabajo, de su línea de buscar lo excepcional más allá del arquetipo, el pistolero silencioso, cuando normalmente ya sabes, Carlos, que el pistolero se expresa en cierto modo a través del tiroteo, a través del ruido de las balas, de los tiroteos, pues aquí nos lo vamos a encontrar sumido en ese silencio, que además él mismo responde por el nombre de silencio, para que no nos despistemos mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos esta peculiaridad respaldada por esa música de Ennio Morricone, que es en mi opinión, una de las mejores de su obra, una de las mejores de las obras de Morricone, por lo menos en el marco del Spaghetti Western, me parece muy, muy interesante. Y esa idea de que también está al principio de la película, del caballo agotado, el tema de esa especie de anticipo de lo que va a pasar. Al principio vemos a este hombre atravesando la nieve hasta que el caballo cae agotado en la nieve. Es un poco la caída del centauro, la caída del pistolero, la caída, está anticipando lo que va a ocurrir en toda la película, como este personaje va cuesta abajo, a pesar de ser el héroe. Y ese pistolero silencio que está como agotado de esa vida que lleva, de esa vida errante, de esa vida de pistolero, de justiciero barra pistolero, de cazador de cazadores de recompensas, por decirlo así. Y a mí por lo menos me ha recordado el arranque de la película como elemento narrativo, más que por el tema visual, pero me ha recordado mucho también en lo visual el tema de El pistolero de Henry King, un clásico protagonizado por Gregory Peck a finales de los 40, donde te cuenta también la historia de un hombre que está buscando una salida para una vida que le parece esa monotonía de la violencia y que es consciente de haberse cargado su vida, su existencia, convirtiéndose en un pistolero al que todo el mundo reta y demás, ¿no? No voy a contar aquí El pistolero porque no viene al caso, pero es una película que te recomiendo. Y el arranque del pistolero es Gregory Peck con el caballo por las dunas. No hay caída en esa película, pero sí que creo que hay un paralelismo como esa situación, ¿no? del hombre, de la violencia y demás. Ya sabemos que esto es también un tema recurrente, el pistolero que aparece en el horizonte, que tenemos también en Centauros del Desierto con el personaje de John Wayne, el personaje de Ethan, que viene de la violencia, de un mundo de violencia y de muerte, y que trae tras de sí ese mundo de violencia y de muerte. Casi se diría que casi pasa lo mismo aquí, aunque el conflicto es anterior, y esto está basado además en un conflicto real y en una matanza real, pero aunque el conflicto ya esté planteado, el conflicto social, vamos a llamarlo así, que se produce entre los cazadores de forajidos y los supuestos forajidos, que en realidad son gente que ha sido expulsada del pueblo y obligada a refugiarse en la montaña, lo cual tiene un discurso también de carácter que está muy presente en algunos spaghetti western, un discurso de carácter político e ideológico, si se quiere, más girado un poco hacia la izquierda, por decirlo así, esa especie de preocupación del conflicto social, o por el conflicto social del relato, más allá de lo que son las claves de aventura del western y demás. Pero aparte de eso, digamos que nos encontramos con un personaje que es la otra cara del héroe, del antihéroe, mejor dicho, que interpreta a Jean-Louis Trintignant, la otra cara de Silencio. Y la otra cara de Silencio es el personaje interpretado por Klaus Kinski, la otra cara de esa moneda, que es, aquí responde en España, en la traducción se le tradujo como tigrero, un nombre muy, muy curioso, y en la versión estadounidense le llaman loco, así lo dicen en castellano, loco. Pero en cualquier caso, más allá del nombre que pueda cambiar de una explotación de la película en un mercado o en otro, el personaje, lo que sí está claro, el personaje de tigrero de Klaus Kinski es un cazarrecompensas, es un antagonista, pero el tratamiento que le prodiga el director, tanto de plano como de presencia en el relato,
como de apuesta por, digamos, desarrollo de personaje. Primero da la impresión de estar devorando al personaje de Jean-Louis Trintignant, al personaje de Silencio, pero es que cuando ves el desenlace de la película, que es un desenlace contra pronóstico, que se sale de lo habitual en el spaghetti western, no hay victoria del antihéroe. Lo que tenemos es un antihéroe completamente derrotado, absolutamente exterminado, de una manera brutal, donde no se produce ese tercer acto de reivindicación del antihéroe que es muy habitual después de haber recibido la paliza y demás, ¿no? Después del momento, entre muchas comillas, crucifixión laica, este personaje suele renacer de sus cenizas y ajusta cuentas. Aquí no se produce ese ajuste de cuentas, y lo que sí se produce es que al final de la película el triunfador absoluto es el personaje de Klaus Kinski, que además, propulsado por esa máquina delante de la cámara que es Klaus Kinski, es un personaje que va ganando terreno casi en cada plano de la película, y al final se queda con la película. Esta es la película de Klaus Kinski dentro del spaghetti western, El Gran Silencio, y es la película de Tigrero, hasta el punto de que qué lástima que no hicieran más películas con Tigrero, porque realmente el protagonista, a todos los efectos, es el antagonista, es el villano, y lo lleva muy bien. Esto también va en contra de lo que es habitual en el spaghetti western. En la presentación de la madre con el rostro manchado de la sangre del hijo en primer plano, como primera hazaña de Tigrero, deja muy claro que él no es una buena gente, que Tigrero no es un héroe que vaya a brotar, que no es el modelo de antagonista que va a brotar como protagonista o como aliado del protagonista o como aliado del héroe al final del tercer acto. No. Este va a ser malo toda su vida y toda la película. Entonces ese rostro, el rostro de como casi de serpiente, hay un momento en que hace un juego con la lengua que recuerda casi el del Joker en El Caballero Oscuro, el del Joker de Heath Ledger, ¿no? El momento en que está haciendo algo y hace un juego con la lengua como si fuera casi un ofidio, ¿no? Bueno, pues este también está respaldado esa idea de ofidio por todo lo que lleva alrededor, ¿no? Esa especie de bufanda extraña y demás. Y por el propio gesto y por el propio trabajo que hace Klaus Kinski. Pues este personaje de mirada huidiza, de mirada culpable, de mirada de como que siempre que mira hacia atrás parece que le estén observando y demás, se sienta observado. Este es el protagonista real de la película, aunque tengamos un héroe, o llamémosle antihéroe, que es el Silencio de Jean-Louis Trintignant, que es el justiciero. Aquí el justiciero es devorado por el antagonista, ¿no? Y eso es una de las cosas muy interesantes. Visualmente es muy interesante, las sombras en la persecución en la nieve, que es más una clave de terror, con el tema de la música, que también está respaldando esa pincelada de terror. Es sin duda una de las películas más siniestras, y aunque ya había algo, siempre en el spaghetti western hay algo de esta fusión de género en distintas películas. Por ejemplo, Django también tiene algunas pinceladas, ¿eh? Este personaje que llega a arrastrar un ataúd también está en Keoma, dos películas protagonizadas por Franco Nero. En Keoma incluso tenemos unos encuentros con una mujer que ya de edad, que casi parecen encuentros con la muerte, con una especie de imagen de la muerte. Esta fusión con el terror me parece que donde está mejor expresada lo tenemos en esos pájaros negros que vemos al principio de la película del Gran Silencio, destacados sobre el blanco de las montañas y de la nieve, que están anticipando ese final que vamos a tener, que es un final absolutamente siniestro, oscuro, con matanza absoluta de los positivos frente a los negativos. El tema del propio vestuario, el tema de, por ejemplo, en Django lo que dominaba era el barro, estaba lleno de barro por todas partes aquello. Y aquí nos encontramos la nieve, ¿no? Una nieve que queda sucia, como digo, por la sangre, ¿no? Esa supuesta pureza de la nieve queda manchada por la sangre. Todo Tigrero y todo ese juego que hace Tigrero con el látigo, cuando se enfrenta con esta presa a latigazos y demás, es un perfil con ese perfil como de serpiente del personaje.
es un monstruo del terror, más que con esa identidad de Ofidio, ¿no? Esa identidad visual de Ofidio. Es un monstruo del terror más que un antagonista del spaghetti western, ¿no? Esa cámara nerviosa que oscila cuando trata a Tigrero como amenaza o como antagonista, que conlleva incluso la disputa del protagonismo al héroe, es lo que tengo apuntado aquí, es cierto, es el plano del cementerio con las cruces y ese plano de la madre y la cruz, la madre abrazada a la cruz de la tumba de su hijo, es absolutamente demoledor. El primer plano del asesino que hace recompensas, comiendo el pollo, ese socio de Tigrero, ese socio de Klaus Kinski, el tema del chico al que matan y cómo la sangre, es la gente a la que matan, la sangre, esa sangre que mancha no solo el rostro de la madre, que es un rostro que además en ese momento casi parece, tiene un punto de todo el dolor en la mirada y demás, y te hace un primer plano de la película que, vale, por mostrarlo brevemente, ¿vale? Este primer plano de la película de la madre, a esto me refiero, este tipo de propuesta, ¿no?, que tenemos en la película, ¿no? Pues este tipo de propuestas a lo que me estoy refiriendo, es decir, cómo tenemos ese trabajo de la película en esa línea, ¿no? Los pistoleros que salen de la niebla, como sombras, también están aludiendo a ese juego con el terror. El tema del exotismo de esta protagonista afroamericana, que eso no se podría ver o sería difícil de ver con naturalidad, con esa naturalidad en el cine estadounidense, y sin embargo en ese momento, ahora sí, pero en ese momento no, y sin embargo en ese momento tiene total naturalidad el personaje, esa incorporación de esta mujer afroamericana que acaba, he dicho que hay spoiler, enredándose con Silencio, y es Bonita McKee, por cierto. Y hay un tema de los ojos, la presentación, se establece un paralelo entre Tigrero y entre Silencio en cuanto a la relación que establecen con esta mujer, y se establece ese paralelo a través precisamente de los planos de mirada. Bueno, después también hablaba del terror, este personaje que va huyendo de Tigrero en el primer encuentro de Tigrero, cazando recompensas y tal, va huyendo de Tigrero y es pura sombra entre las sombras del ¿no? He hablado antes de ese perfil, que yo incluso hice un dibujillo ahí, ya sabéis que yo soy muy zumbado con esto de hacer los dibujos y tal, pero me refiero a este perfil, es decir, este perfil de grande, gigante, este perfil de ese gigante del cine, para mí un gigante del cine, que era Klaus Kinski, ¿no? Como esa mirada huidiza de la que hablaba antes, ¿no? Y ahí, en el encuentro de Klaus Kinski, de Tigrero, con el personaje de Bonita McKee, en el primer encuentro, nos vamos a encontrar la imagen de la madre abrazada a la cruz, que es genial. Cómo se presenta en el plano contra plano, y todo por miradas. Todo por miradas. En el plano contra plano tenemos el plano con esa mirada como de niño perverso, esa mirada pura de los ojos, que sin embargo está como en pelea constante, y con esa idea de Ofidio está como... A ver, es que esa mirada absoluta de esta especie de niño que tenemos aquí, y cómo aquí la mirada del encuentro con Bonita McKee al principio, ese plano contra plano, y cómo después vamos a tener personajes como este, pues que se van apropiándose de esa propuesta del terror, dentro de la película, ¿no? Ese plano que hemos visto de este personaje que acecha al tal. Y también lo que teníamos cuando nos muestran cómo se está comiendo el pollo el colega de Klaus Kinski, ¿no? Cómo come el pollo y da como asco, ¿no? Con toda la grasa y tal. El tipo se está incluso sonando la nariz, es absolutamente asqueroso. Después es, lógicamente, ajusticiado por el personaje, y después es que hay alusiones como ese plano del tipo que te está mostrando casi una alusión de la muerte, casi, yo diría casi de cine del séptimo sello de Bergman, es decir, esta figura que aparece ahí de repente en un spaghetti western con esa alusión a la muerte tan clara, ¿no?
quiero decir que la película está manejando unos resortes, unos recursos, tanto visuales como narrativos, que se salen de lo que es habitual en el spaghetti western, que es más tratado más habitualmente. Después hay unos planos de diligencia que claramente nos van a recordar mucho el trabajo que hizo Quentin Tarantino sobre esta película, inspirado de alguna manera por esta película. Y después encontramos el encuentro de silencio, el primer encuentro de silencio con Vonetta McGee, como también se resuelve de una manera similar al encuentro con, aparentemente similar en plano contra plano, al encuentro con Tigrero, pero de una manera diferente. Ahí él le muestra el tema, ¿no? Cómo vuelve a ser todo un juego de miradas, cómo es una película que se expresa por juego de miradas, pero Sergio Corbucci encuentra su propio estilo, su propia manera de jugar con las miradas, de jugar con el plano contra plano, de jugar con el primer plano, que va más allá de lo que había hecho Sergio Leone previamente y que va a explorar otras posibilidades, ¿no? La película está repleta, hay un plano, a mí me gusta mucho, hay un plano que me gusta mucho, a ver, que es un plano muy sencillo, pero que me gusta mucho, que es este de aquí, que establece cómo estos dos personajes casi estarían condenados a no entenderse, ¿eh? Son personajes que están separados, ¿eh? Ella va de espaldas, con esa especie de pantalla partida sin ser pantalla partida. Este tipo de juegos de lenguaje visual te da una riqueza visual a la película, te da una fuerza al relato, que me parece que es lo que ha destacado y ha acabado convirtiendo esta película en un título de culto. Está repleta de imágenes, podría mostrarte más, Carlos, pero está repleta de imágenes singulares, de resoluciones interesantes, de planos que te expresan perfectamente. Por ejemplo, el plano en el que tenemos a Vonetta McGee de espaldas, y tenemos a un lado de ella a Silencio mirándola ya, donde se ha establecido ya un vínculo por mirada, y tenemos al sheriff, sheriff que es como una caricatura de sheriff desde el principio, pero que es un tipo resolutivo, y está jugando un poco una clave de alivio cómico, pero al mismo tiempo muy poco alivio y muy poco cómico, porque es casi caricaturesco, pero de una manera como perversa, ¿no? Después el plano en el que te presentan a Klaus Kinski, que está jugando cartas en el salón, y lo vemos primero en el espejo, desde como si estuviera sumido en la niebla del humo del local. Resulta que está sumido en la niebla porque es una imagen del espejo. Después vemos que te ponen el movimiento de cámara y van moviéndose desde el espejo hasta pasando, bajo el cual está el piano, y te lo van moviendo hasta el propio personaje, ¿no? La manera en la que utiliza tan bien, tan genialmente el paisaje Sergio Corbucci en esta película, ¿no? Que es algo que es casi un homenaje a la nieve como sudario que cubre a los personajes, ¿no? Y después hay momentos muy spaghetti western, que también recuerdan, por ejemplo, el final de La muerte tenía un precio. A ver, no creo que sea un spoiler, ¿vale? Pero ¿qué hace al final con los cadáveres el personaje de Clint Eastwood en La muerte tenía un precio, ¿no? Y aquí tenemos a Tigrero intentando subir los cadáveres al techo de la diligencia para poder ir a cobrar la recompensa por cada uno, ¿no? Y como un poco esos guiños que establece Sergio Corbucci con ese otro título clave, ¿no? El triángulo que se plantea entre los personajes de Vonetta McGee, de Trintignant, Silencio, y de Klaus Kinski, Tigrero, el tema de la mirada que busca venganza de Vonetta McGee, el tema de el pistolero que busca un lugar en el que estar, una ruptura con esa monótona soledad que le persigue, y el tema de Tigrero, que lo que busca es la siguiente víctima, con esa pelea que hay en esos dos elementos que son su mirada pura, su mirada casi de ángel, pero de ángel demoníaco, porque todo el resto, incluida esa casulla que parece casi una serpiente, como hemos visto, todo el resto es una referencia casi inquietante, ¿no? De un tipo peligroso, ¿no? Ese triángulo que se establece incluso también visualmente, ¿no? El uso de elementos, aparte de las cruces, de la madre abrazada a la cruz y demás, por ejemplo, la Biblia, donde hace su pregunta, mejor dicho, donde se establece esa especie de contrato entre Silencio y el personaje de Vonetta McGee,
sobre la venganza por la muerte del marido de ella. ¿Dónde? Pues en una Biblia. Coge una Biblia y ahí firma una Biblia que está... Curiosamente la Biblia está sobre la chimenea, sobre el fuego del infierno, la Biblia. Quiero decir, ahí está un poco ese pacto casi infernal, ¿no? Cuando le pone $1000 y a quién hay que matar, por decirlo así, ¿no? Ese juego de silencio y tigrero, ese duelo entre silencio y tigrero, que son como dos caras de la misma moneda, esto ya lo he comentado. Los dos visten elementos de pieles en el vestuario, pero de manera distinta. En el caso de tigrero es que prácticamente es como si fuera un animal, pues está cubierto de esas pieles que parece casi un abrigo de señora y resulta particularmente perturbador. El plano de ella, que está como dibujado en una pintura, como pintado con la luz, con el subjetivo de él, mirándole. El inevitable flashback, que es una herramienta muy presente en el Spaghetti Western, el juego del flashback para contarnos ese pasado siniestro de los personajes, del personaje o de los personajes. Ya he comentado, incluso te he mostrado el plano de silencio en la ventana, con Pauline, la viuda, de espaldas caminando en la calle. La estrella del sheriff, que subraya, esa estrella tan rara que lleva el sheriff, que es el comisario que es gigantesca, ¿no? Es muy poco verosímil, muy poco real, y que ese elemento significativo te está definiendo la propia personalidad del sheriff, que es un sheriff que se sale de la norma, que es un sheriff casi poco creíble como figura de autoridad, que es casi más payaso que otra cosa. Al principio le vemos cómo le asaltan los tipos que están en la montaña y acaba sin caballo y tirando en el suelo y acaba buscando como un loco que le lleven en la diligencia, ¿no? Entonces esa falta de respeto de la autoridad, esa falta de respeto que genera la autoridad, que no genera ningún respeto, que está testimoniada en esa especie de gran estrella que le convierte casi más en un payaso de circo que en otra cosa. Con todos mis respetos para esa enorme y gigantesca profesión de payaso que nos ha permitido tantos momentos de disfrute y tal, no lo tomemos por donde no es, pero digamos que está como exagerado, o sea, hay algo de mimo, de la interpretación del propio actor, de mímica, de una interpretación muy física, muy visual, y que en algunos momentos es casi como esa especie, debería ser una figura de autoridad, pero en realidad está haciendo esa figura como vulnerable, ese juego de vulnerabilidad de la autoridad que testimonia cómo va a acabar la película, pero que también te está dando esa segunda lectura, ¿no? De cómo no hay orden en ese caos. Y los que mandan, está hablando de una dictadura de alguna forma, ¿no? Los que mandan son los cazadores de recompensas. Y lo que manda es la violencia. Ahí hay un testimonio de carácter político y social dentro del relato, ¿no? Que está muy relacionada a la figura del sheriff, ¿no? A partir de ahí, pues un poco ese juego de figuras enfrentadas, ¿no? Interesante, por ejemplo, hablaba antes del paisaje, el uso del paisaje, la fuga de Kinski, la fuga de Kinski por la nieve precedido por su sombra, ¿no? Y la humillación del héroe, esa tortura, digamos, con ese robo absoluto de la película por parte de Tigrero, de Kinski, al héroe. Y los diablos, esos diablos, hablan de diablos, los bandidos de las montañas, que en el fondo son justo lo contrario de lo que parecen. En esta película todo es lo contrario de lo que parece. Los que defienden la ciudad, el sheriff no tiene autoridad, el sheriff es la autoridad pero no tiene autoridad. Los bandidos diabólicos que están en la montaña y que parece que van a atacar son gente desahuciada, pobre gente que está mal viviendo, que buscan comida y poco más, no son el enemigo, no son la amenaza. Aunque hay unos planos que parecen casi zombies cuando bajan de la montaña, ese tonito de terror del que hablaba antes, que le da Corbucci a toda la película. Y los que defienden la ciudad, pues resultan ser unos cazarrecompensas ultraviolentos que prácticamente establecen una dictadura a golpe de pistola y a golpe de violencia, ¿no? La crucifixión del protagonista de Silencio, el tema de la muerte de Silencio, que es asesinado miserablemente sin conseguir ningún tipo de retribución. Aquí no hay retribución, no hay final de retribución.
Y esa masacre, que se basa en la masacre de Snow Hill del 1800 y pico, que hace que toda esta película sea en su conjunto, en su totalidad, Carlos, pues una especie de visión oscura de claves, de estilemas, de recursos, de rutinas, de hábitos del spaghetti western más que más hemos visto, más tradicional, y que se sale un poco de esa vía para decir, vamos a ver esta parte, esta otra parte, el reverso, ¿no? Y yo creo que ahí eso es una de las cosas que le llamó la atención a Tarantino para convertir esta película, para mí, en lo que creo que es una influencia clara en Los Odiosos 8. Ya digo, incluso en lo visual, solo falta ver la película para entenderlo, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece una película que ha ganado, claro, lógicamente, con todos estos elementos, ha ganado una especie de etiqueta o de ropaje de culto, como película de culto excepcional dentro de la colección de Spaghetti Western, que tiene una gran personalidad y que retiene esa personalidad y ese carácter de excepcionalidad, de rareza, de salirse del territorio no solo visual, sino también narrativo y de tratamiento de personajes, que es habitualmente más abordado por los maestros del Spaghetti Western, y de darle esa presencia a Sergio Corbucci como uno de estos maestros, con un estilo, con un carácter, una identidad propia frente a Sergio Leone y a Sergio Solima, lo cual es muy interesante porque vemos que en esta trinidad de directores lo que encontramos son tres directores con sus propias claves autorales dentro de ese territorio del Spaghetti Western. Y digamos que aquí no nos encontramos, por ejemplo, las pinceladas operísticas que dominan en el cine de Sergio Leone. Y aquí está atenuado ese tono más, si se quiere, más gamberro, que en algunos momentos se acerca a la comedia o a la parodia o a la sátira que encontramos en Spaghetti, en películas de Sergio Solima, en algunos momentos de Sergio Solima. Y aquí todo juega con la truculencia, lo tenebroso, lo grotesco, con elevar todo eso, que son pinceladas que están sin duda en otros Spaghetti Western, pero aquí están como subidas, elevadas a un primer término dentro del conjunto de la película, ¿no? Y creo que eso es lo que le da su valor, no solo desde la originalidad o desde el hacer lo contrario de lo habitual, por decirlo así, buscar su propio camino, sino desde el territorio de la propuesta, de una propuesta que hace algo que cada vez, lamentablemente, encontramos menos en el cine de nuestros días, que es sorprender al espectador. Darle al espectador la sensación de que está asistiendo a una película con una identidad propia, que aunque esté dentro de un territorio muy adicto a los esquemas, a las rutinas, a las repeticiones, como puede ser el del Spaghetti Western, está haciendo algo muy interesante, que es desmitificar la desmitificación que ya hizo el Spaghetti Western en su momento frente al western clásico estadounidense, ¿no? Pues ir más allá en la desmitificación, y es como desmitificar la desmitificación, buscar esa especie de copia, de versión, digamos, más oscura, más tenebrosa de todos esos personajes, de toda esa mitología del western mediterráneo, y llevarla a un territorio donde salimos casi de lo mediterráneo. Y aquí habría que entrar en el territorio de la explicación del horror en la literatura que hace H.P. Lovecraft, un maestro del género, cuando habla del bosque umbroso y de la importancia de la presencia del bosque umbroso en el terror. Ese bosque umbroso que está trabajando sobre códigos de mitología nórdica y de la amenaza de la naturaleza, pero del norte de Europa, que son exportados hasta Europa. Esta película formaría parte, traducida, ya hemos dicho que tiene pinceladas de terror, sería una versión en Spaghetti Western de ese relato de bosque umbroso, ¿no? De ese bosque que vemos en la nieve. Y aquí el término mediterráneo es difícil de aplicárselo a esta película en lo que se refiere a su uso del paisaje y demás.
Y eso me parece también muy interesante, ¿no? Es decir, sacar el Spaghetti Western de sus códigos y llevarlos a otro territorio, ¿no? Y aquí es un western, un Spaghetti Western de bosque umbroso, que casi parece concebido más en el norte de Europa que en esa visión mediterránea de desierto, de tonos cálidos que podemos encontrarnos, áridos, de desierto y demás, pero de tonos más cálidos que podemos encontrar en el Spaghetti Western. Aquí no hay nada de eso. Aquí lo que encontramos es ese manto de nieve, que como digo es como un sudario, que está anticipando ese desenlace de la película. Hay una masacre atroz aquí al final de esta película, hay una matanza absoluta, ¿no? Entre otras cosas. Y el propio Eren muere como corolario, como parte de esa matanza, ¿no? En fin, estos elementos me parece que son muy interesantes, Carlos. Así que nada, gracias por la paciencia, gracias por haber pedido la videocrítica y nos vemos en otra, como digo habitualmente. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.